Vamos a presentar en el panel de Gente que Une Nacional a una invitada muy especial, Mayra Arena. Marginalidad y pobreza son sus temas. Creció en una villa de Bahía Blanca. Es estudiante de ciencias políticas. Va a contar su historia, su vida, su historia de superación, de progreso, sus ganas de participar. Mayra, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no es fácil venir a hablar de pobreza, no es fácil hablar de pobreza. ¿Hay pobres acá? ¿O vinieron todos ricos hoy? ¿Hay trabajadores acá? Bueno, lamento decirles que es muy probable que sean pobres. Estamos en una sociedad que nos enseña que los pobres siempre son los otros, ¿no? El pobre es... ¿Cambiamos? Bueno, como vos digas. El pobre siempre es otro, el pobre siempre es el que duerme en la calle, siempre es el que duerme entre cartones, es el que pasa miserias espantosas. Y resulta que pobre también es aquel que transpira un poquito, ¿no? Cuando le llega la boleta de la luz o del gas. Ese también es pobre, ¿sí? Hay muchas maneras de darte cuenta si sos pobre. Si anduviste en transporte público, que conoces bastante bien el sistema, es muy probable que estés más cerca de los pobres que del otro lado. Si por lo general hay un perfume de mujer de Avon que se llama Pasión Gitana, ese perfume es un certificado de pobreza. Hay un perfume de varón a los varones y para el cumpleaños le regalaron un perfume que se llama Kevin. Recontra pobre. No es ningún Antonio Banderas, ninguna de esas porquerías. Es el Kevin. La verdad es que en realidad somos mucho más pobres de lo que creemos en general. Estamos más cerca de la pobreza de lo que creemos. Y los pobres son mucho más parecidos a los no pobres de los que se pretende instalar. Pero como intento poner ahí, que se ve gigante, la verdad es la primera vez que tengo una pantalla tan copada. Siempre tengo pantallas acordes a mi economía. No es solo cuestión de plata. Y no es solo cuestión de plata la pobreza. Claramente, si fuera una cuestión de plata, si saliéramos con un helicóptero a repartir plata entre todos los pobres, ¿solucionaríamos la pobreza? La verdad es que los pobres somos muchos, somos muy distintos. En este momento vemos, según INDEC, 15 millones de pobres en la Argentina. O sea que miren si no tenemos oportunidad de ser variados, de ser distintos. Pero para entender cuáles son los tipos de pobres, me gustaría que arranquemos por el de más abajo, por el más pobre de los pobres y por el que su pobreza no se solucionaría con plata, sino que dándole plata además le generas un riesgo y un peligro. Perdón, se me metió el taco en un agujero, no voy a volver a pasar por ahí. El marginal. Hubo una serie de televisión que se llamó El Marginal, pero después vamos a hablar de esa serie. Yo te hablo del marginal de la sociedad, el que está excluido, el que está en el fondo de la mierda, el que no tiene nada. No tiene nada para dar, no tiene nada para él, no tiene capital sociocultural, no tuvo familia o fue expulsado de su familia. El marginal está en una situación de vulnerabilidad absoluta porque está en un contexto posiblemente de adicciones o de violencia y sí o sí está en un contexto de exclusión. De algo queda fuera siempre el marginal. Incluso cuando se lo intenta incluir o tener en cuenta a la hora de tomar determinadas políticas, queda fuera de otras cosas. Hay cosas que ya no van a ser para los marginales. Hay cosas de las que quedaron afuera y no hay retorno. Sí. Cuando conocemos
personas que vienen de la marginalidad, nos damos cuenta que va a haber cosas en las que no las vamos a poder ayudar. Hay un enfoque multidimensional que hay que tener con el marginal, porque no es solo una cuestión económica o educativa. Hay un resentimiento profundo en el marginal por toda la mierda que tuvo que vivir, que hace que lo más probable es que, aunque vos lo quieras ayudar, él quiera herirte. El villero bardero, el villero que siempre quiere armar bardo, el que te agrede o te afana o te bardea o de alguna manera tiene que herirte. Ese chabón está roto, ese sujeto está roto socialmente. E incluirlo económicamente puede ser un peligro para él mismo. Entonces no podemos incluir económicamente a algunas personas que están rotas si primero no intentamos sanarlas. Por eso es tan complicado el abordaje de la marginalidad. Después estamos los que yo digo, los que somos pobres de raza. Y no tiene que ver con la cara de pobre que existe, aunque la gente diga no, no hay cara de pobre. Existe la cara de pobre. Por ahí los progres te intentan decir, no, no hay cara, no hay pinta de chorro. Existe la pinta de chorro. Es una boludez decir que no existen ciertos patrones o que no tenemos ciertos prejuicios. ¿Sí? La realidad es que si vos vas solo caminando a la noche y te cruzás cierto pibe vestido de determinada manera, por más progre que seas, vas a agarrar fuerte el celular, vas a decir, ay, él no sabe que yo lo reapoyo, que yo también odio a la yuta. No sabe que en las redes lo rebanco, que no quiero que le peguen. Existe esa cara, pero no hablo de esa raza. Yo hablo de los que somos pobres de segunda o tercera generación, o más, si vas para atrás. Los que somos de esa raza, de esa cuna de pobreza, sabemos ser pobres. Es casi lo único que sabemos hacer. Y ser pobre es una cultura que se aprende, es una economía que se aprende, es una forma de vida que si vos no la conocés, es muy difícil aprenderla como todo. Los que nacimos en la pobreza aprendemos ya de chiquitos dónde son los lugares donde podemos cirugiar, o pedir o encontrar basura. Vieron que si sos pobre sos ciruja, pero si no sos pobre y te encontrás algo en la basura, reciclás. Bueno, como yo fui pobre, muy pobre, siempre fui ciruja de alma, pero ahora como no soy tan pobre resulta que tengo conciencia ecológica, así que está recopado no ser tan pobre. Esta economía, esta cultura de la pobreza, como se aprende de chico y como es la única vida que algunos conocemos, no es tan dura. Es una mierda, es horrible, pero como lo aprendés de chico y lo conocés de chico, no es tan dura para nosotros, porque uno acepta la realidad en la que nace. Uno aprende a asimilar la realidad en la que nació. De eso hablaba el panel de recién, que estaba muy interesante. Pero arriba de los que somos o fuimos pobres de raza, está la clase baja alta. La clase baja alta a mí me apasiona, es interesantísima. Hoy quizás yo soy de clase baja alta porque estoy como entre los menos pobres de los pobres. Pero la clase baja alta tiene tres personajes, tres principales personajes. Debe haber un montón más. Pero dentro de los que venimos de la pobreza, cuando avanzamos un poquito, cuando tenemos un poquito más porque tuvimos acceso a un mejor trabajo, a una capacitación, a una formación universitaria y es como que salimos de ese cuadro de vulnerabilidad absoluta, es como si tuviéramos solo dos opciones.
Cuando dejas de ser pobre, la gente no dice, ay, este se hizo de clase media. La gente dice, este es un negro con plata. Porque ser pobre es una cuestión cultural. Entonces, como no es solamente económico, como les dije al principio, cuando tenés un mango, se nota todavía más que sos pobre. O sea, se te nota a la legua que sos un pobre que ganó unos mangos. Y ahí, al costadito de ser un pobre con plata, un negro con plata, yo uso mucho la palabra negro, si alguno se ofende, lo siento mucho. Al costadito del negro con plata hay un personaje peor, pero mucho más divertido, que es el piojo resucitado. El piojo resucitado yo creo que es mi personaje favorito en el mundo entero, de todas las clases sociales. Es el pobre que por ganar unos pesos más pobre, es como que te agarra una enfermedad y en Argentina no hemos descubierto la vacuna, pero tenemos científicos en el CONICET infiltrados buscándola, porque te agarra una enfermedad que te hace perder la memoria. Y no solo te hace perder la memoria, también te afecta la vista y empezás a ver a todos más negros que vos. Ahora son todos unos negros menos vos. Y encima que te perjudica la memoria, ese pobre con plata que se mudó, tampoco es que se fue a vivir a un country, se muda a 10 cuadras en general, mucho más no puede irse, pero se olvida de tu cara, no te saluda nunca más. Se olvida completamente que buscaba el mango con vos. Vos decís, negro rascaolla. Venías a casa a comerte todo y ahora ni saludás. El piojo resucitado, yo creo que es el personaje más claro de cómo tener un mango o tener un acceso mínimo a una cuota de poder, entre muchas comillas, te puede afectar el bocho muy mal. Y dentro de estos personajes de clase baja-alta, donde está el piojo resucitado o está el negro con plata, también hay otro personaje que no es tan divertido porque no viene de la pobreza, viene de la clase media. Y en este momento tenemos cada vez más. Son los empobrecidos. Es la gente que tiene capital sociocultural, gente que tuvo una formación, que tiene conocidos profesionales, que tiene capital incluso quizás hasta patrimonial, capaz que hasta tienen su propia casa. Y sin embargo, hoy pagan la luz, pagan el gas y no les queda un centavo a la semana. El empobrecido, a pesar de que es del menos pobre de los pobres, porque no vive ni situaciones de violencia, ni de marginalidad, ni de exclusión, y porque tiene todo este capital que les contaba, sufre como un perro porque no sabe ser pobre, no sabe sobrevivir en la pobreza, no conoce esa nueva economía en la que cayó. Esta clase baja-alta es así de diversa, hay muchos más personajes, hay muchos más tipos de pobres, pero eso yo creo que son los tres principales. Y dentro de esa clase baja-alta, y eso es lo terrible, tenemos un personaje de pobres maravilloso, que junto con el piojo resucitado es uno de mis favoritos, que es el pobre antipobres. El pobre que te dice, hay que matar a todos los negros de mierda. Todos sabemos que acá en Argentina ser negro no es una cuestión de piel. Digamos, tenés DirecTV, tu casa es de chapa, sos negro. Tenés celular, no tenés reboque, sos negro. Vas al baile cobrando un plan de asistencia social, sos negro. Ser negro en Argentina es una unión de costumbres o un conjunto de conductas que te vuelven negro, el negro de la sociedad. Cuando alguien pobre es antipobre y te dice a estos negros hay que matarlos a todos, si viene de un cierto sector, bueno, vos decís, bueno, este no conoce un pobre, nunca vio un pobre en su vida, es normal que sea media bestia. Pero en general esos comentarios vienen de gente pobre.
Gente que si te pones a hilar fino, tiene bastantes requisitos en esa limpieza, caería en la volteada. Y no lo saben. Y nadie se los dice porque es bastante incómodo decirle a alguien, che, mirá que si viene un Bolsonaro, vos caés en la misma. Yo hace poco, yo laburaba enfrente de la Villa 31. Me tomé un Uber hace una cosa de 20 días. Me subo, muchacho morochón, grandote, barba. A estos, ni bien me subo, estaba toda la villa, íbamos costeando toda la villa. A estos los agarro yo, una limpieza, no queda ni medio. A mí Bolsonaro no me ata los cordones, me dice. Ah, le digo, mirá vos, sí. No, mirá, le digo, yo sinceramente no pienso lo mismo porque soy de un barrio muy parecido. Sí, yo también, me dice. Yo soy de una villa, pero mi villa es de laburantes. Esta es una villa de delincuentes. Creerse que uno es el único pobre digno, es el único pobre que se ha esforzado y que los otros no se esforzaron y no hicieron lo suficiente, es algo que te meten mucho en la cabeza para que odies a los otros pobres, para que te salves vos solo, para que seas un pobre antipobres. Y cuando ganes un mango seas un piojo resucitado. Acá no labura el que no quiere. Si te lo regalo, te saco la dignidad. Esa está muy presente también. Les gusta vivir así. Yo creo que no te puede gustar una vida que no conociste. No te puede gustar una vida que no conociste. Por una cuestión lógica, que para que te guste algo tenés que conocerlo. Cuando yo conseguí mi primer laburo, tenía 13 años, me lo consiguió una preceptora limpiando pisos y me echaron a la semana porque arruiné un piso que costaba en aquel momento 10.000 pesos. En aquel momento 10.000 pesos era una parva de guita. ¿Por qué arruiné el piso? Porque no sabía limpiarlo. Claramente le tiré producto directamente, se manchó todo, había que cambiarlo, no servía más. ¿Por qué la preceptora que pensó que yo sabía limpiar pisos? Primero porque era pobre, segundo porque era mujer, tercero porque es una profesión a la que nos dedicamos casi tradicionalmente las mujeres pobres. Pero resulta que yo nunca había tenido piso. Nunca había tenido piso. Entonces, ¿cómo iba a saber vivir en un piso? De hecho, a mí me parecía una locura gastar semejante fortuna en tener un piso si sin piso vivías igual. Entonces, cualquiera me hubiera agarrado y me hubiera dicho, sos una india, te gusta vivir así. Y sí es la única vida que conozco. Entonces, para dejar de decir, les gusta vivir así, lo mínimo que tenemos que hacer es darles a esas personas la posibilidad de otra vida. Y si no la eligen, ahí sí tendríamos derecho a decir, les gusta vivir así. Mientras no tengan alternativa, no hay manera de decir, les gusta vivir así. No hay derecho a decirlo, porque es la única vida que se conoce. Pero dentro de todo esto que estamos viendo y de todo el odio que tenemos los pobres entre nosotros o que tienen los no pobres hacia nosotros, yo creo que viene dirigido por el Ministerio de Cultura. ¿Alguien sabe quién es el ministro de Cultura? Bueno, resulta que no tenemos, porque no hay Ministerio de Cultura en la Argentina, porque fue bajado a Secretaría. Pero hay un Ministerio de Cultura que funciona. El Ministerio de Cultura está dirigido por Jaime Durán Barba, que es el mejor ministro de Cultura que ha tenido la Argentina en años. El mejor, el más efectivo.
Jaime Durán Barba te instala a través de los medios de comunicación, de las noticias, de las ficciones, de todo lo que uno pueda palpar o recibir, te instala pequeñas verdades que pasan por sentido común. Y como suenan tan lógicas, la gente después va a la casa y las repite. La gente después se junta con los amigos y las repite. Porque son pequeñas verdades que te meten en la cabeza que suenan tan bien que no pueden no ser verdad. Te instalan desde este Ministerio de la Cultura no solo que los pobres son pobres porque quieren y que hay que esforzarse y que si uno se esfuerza es posible. Te instalan también cosas que te perjudican a vos mismo como trabajador. Te instalan que un gobierno no puede gastar más de lo que tiene porque es como una empresa. Te instalan que pagábamos muy poco de luz. ¿Y cuál es el problema con pagar muy poco si sos el dueño de los recursos? Te instalan cositas que poquito a poco te van haciendo creer que todo lo que ellos dicen es verdad. Y de repente estás defendiendo intereses de privilegiados a costa de esas pequeñas verdades. Desde el Ministerio de la Cultura hay dos tipos de pobres que te van a dejar ver en la televisión, en las ficciones o en los noticieros. El primero es el pobre bardero, el pobre agresivo, el pobre peligroso, el pobre que te la va a dar, que va a venir por vos o por tus hijos. Ese pobre, el villero, el que está en cana o que estuvo en cana o que va a estar, es el que te instalan como el marginal, como el que viene de una villa, como que todos los que están en la villa son así. Y como que en las cárceles se vive así, cuando en realidad en las cárceles hay una solidaridad y un compañerismo que en pocos lugares se ve. Pero eso no viene al caso. Además de esos pobres, marginales, agresivos, violentos, peligrosos para mí, hay otro pobre, que es el pobre heroico, el pobre héroe. El pobre que para ir a la escuela cruza un monte inundado, arriba de un caballo que tiene 3 patas y no come hace 3 días y va a la escuela con un maestro que no cobra el sueldo pero da clases igual. Ese pobre. Cuando es una pobre, es madre soltera, trabajadora, solo vive para su hijo, no tiene vida privada, no conoce un hombre, solo vio uno para engendrar a su hijo y nunca más. Es una virgen al servicio de su hijo. Esos son los pobres que nos muestra la televisión. Pobres héroes que aceptan su lugar de pobre, que aceptan las reglas del juego, o pobres agresivos que de alguna manera van a hacer correr peligro tu vida. Como solo tenemos esos dos pobres, es muy difícil que veamos al pobre como alguien parecido a nosotros, como alguien parecido al resto de la sociedad. Es difícil que veamos al pobre como vemos a nuestros primos o a nuestros amigos. ¿Y saben qué? Como lo vemos como alguien tan distinto, como lo vemos como alguien peligroso, o como alguien que está muy, muy lejos y que está salvando el mundo con su forma de vivir y de aceptar la pobreza, no hay manera de que replanteemos las reglas del juego, no hay manera de que exijamos que se termine la pobreza, porque parece una cuestión que es ajena, que no nos repercute, que no nos afecta. Parece que la pobreza es un problema de los pobres y que los pobres de alguna manera son tan distintos a nosotros, porque o son héroes o son delincuentes, que entonces no los vemos como iguales. Entonces, por algo son pobres. Por algo viven así, por algo están como están. La verdadera clase media, en realidad, es gente con vivienda propia,
esos son datos del INDEC, yo no me manejo mucho con números duros, pero tiene un salario promedio de 46.000 pesos y tiene ahorros o colchón en caso de no poder trabajar. ¿Qué es ese ahorro o ese colchón? ¿Qué le pasa a un albañil si se quiebra el codo? ¿Qué le pasa a una señora que limpia si se le quiebra la pata? Bueno, esa persona, la vulnerabilidad de esa persona, el riesgo de esa persona de bajar clases sociales es lo que no le da firmeza. La verdadera clase media tiene firmeza. Tiene todo esto que ven ahí. Son 3 pavaditas, 3 requisitos que muchos que se consideran de clase media no están ni cerca de tenerlo. Y ojalá lo tuviéramos todos. Pero la realidad es que para ser de clase media se necesitan muchas más cosas materiales de lo que pensamos. ¿Por qué nos sentimos de clase media? Porque culturalmente nos sentimos superiores a los pobres. Y mientras tengamos pobres inferiores cultural y educativamente, nos vamos a seguir sintiendo de clase media sin exigir acceder a esto. Hay un clic cultural que hubo en mi vida y que hay en la vida de muchos pobres que permite que salgas de esa pobreza, que permite que rompas el círculo maldito y accedas a un mejor trabajo, a una mejor profesión, a una educación. Por un lado está la cuestión cultural, por el otro la política desde el Estado y por el otro la cuestión económica. Como nosotros acá no somos el Estado ni tenemos grandes poderes económicos, lo único que nos queda es laburar la cuestión cultural. Si realmente nos importa la pobreza y ustedes están acá a esta hora con el frío que hace, entonces yo creo que les importa un poco la pobreza y lo único que nos queda es el clic cultural. ¿En quién hay que hacer el clic cultural? ¿Solamente en los pobres? ¿O también en los garcas? ¿Quiénes son los garcas? Los garcas no tienen clase social ni económica porque están en todos lados. Hay garcas en todas las profesiones, en todas las clases sociales y en todos los ámbitos de nuestra vida nos cruzamos con algún garca. Yo al garca le puedo hablar de pobreza días, le puedo explicar mi historia, le puedo contar lo horrible que fue pasar hambre, lo horrible que era cuando no nos podíamos dormir del hambre o cuando nos agarraba ese frío que te da el hambre que no se te va ni con todas las cobijas del mundo y no le va a importar. Hay un clic que hay que hacerle a ese tipo que no lo vamos a lograr desde la sensibilidad, nunca. Yo ya acepté que no lo voy a lograr nunca. Sería soberbio de mi parte creer que puedo cambiar la mentalidad de un garca porque el garca solo piensa en él y con suerte en sus hijos. Entonces el garca vos lo escuchás y te dice, no, yo ni en pedo pago impuestos, yo para eso tengo mi prepaga, yo quiero que mis hijos vayan al mejor colegio de garcas. ¿Qué digo colegio de garcas? Es en inglés. Es el Garquetia School con los mejores hijos de garcas y que aprenda a ser garca. Y en todo caso me hago amigo de un garca y acomodo a mi señora y me paro de por vida. Esa es la mentalidad del garca. En todos los estratos sociales. Siempre está tratando de sacar ventaja. Siempre. No importa la clase social o económica. Eso es lo que pasa por la mente de ese tipo. ¿Cómo convenzo a ese tipo de que la pobreza también lo afecta a él? ¿Cómo convenzo a ese tipo de que hay que erradicar la pobreza de este país? Yo tuve una idea. Como estos tipos solo piensan en sí mismos y no quieren pagar impuestos y no quieren un hospital público y no quieren educación pública, tiene que haber manera de convencerlos pensando en sí mismos, pensando en ellos mismos, poniéndolos a ellos como protagonistas. Entonces vos a un tipo de estos lo agarrás y le decís, sí, ¿sabes qué?
Tu prepaga es la mejor prepaga. La verdad, quisiera ser como vos y pagarla y poder tenerla, pero ¿sabes qué? Necesitas un hospital público. Mirá que si no, estos negros te pueden contagiar cualquier cosa y después no hay prepaga que valga. Sí, es verdad, vos vas al mejor colegio de Garcas, tus hijos tienen la mejor formación con los mejores Garcas. Ojalá mis hijos pudieran ir ahí. Pero ¿sabes qué? Necesitas una buena escuela pública. Porque si no, la gente que está podrida de los paros y que no tiene tu nivel de Garca en sangre, se esfuerza y se rompe el orto para que sus hijos vayan a ese colegio. Y va a perder toda la exclusividad. Se te va a llenar de hijos de laburantes. Necesitas una buena escuela pública para que los hijos de trabajadores estén ahí y vos estés tranquilo que tus hijos están en la exclusividad de los mejores Garcas del país. Esa es la única manera de hacerle un clic cultural a los Garcas, de que entiendan que necesitamos educación y salud pública. No importa por qué, no son esos los motivos que nosotros creemos, pero a ellos hay que hacerles creer que es por ellos, que es para protegerlos a ellos, para proteger su exclusividad en la salud y en la educación. Y en cuanto a los pobres, también hay que hacer un clic cultural. Cuando yo empecé a trabajar, mi primer buen laburo lo tuve a los 15 años, y yo decía una mentira siempre, que es que tenía la secundaria pero me faltaban 2 materias. Esa mentira la dije durante años, incluso a gente a la que no tenía por qué mentirle, pero porque era una mentira que ya me la había creído yo, y yo ya tenía la secundaria pero me faltaban 2 materias. Y toda la gente, como yo tenía un hijo, tengo a mi hijo de toda la vida, siempre tuve un hijo prácticamente, como me veían a mí con mi hijito y yo decía no, que tenía la secundaria, me decían, ¡ay, qué bien! ¡Qué valiente que sos! Lo hiciste con él. Y yo, ay, me reagrandaba, sí, es verdad, lo hice. Era mentira, pero me encantaba recibir esa adulación de decir sos lo más por haber estudiado. Cuando entré a este trabajo bueno que tuve, que cuidaba a 2 ancianos de 84 años, un matrimonio a quien al día de hoy sigo teniendo en mi corazón y que ya no están, les dije, no, pasa que yo tengo la secundaria, pero me faltan 2 materias. Y bueno, ¿qué esperas para sacarlas y hacer una carrera? Yo, ¿what? ¿Dónde están mis elogios por terminar la secundaria? ¿Dónde está el decirme que soy lo más grande que hay por haber hecho la secundaria con un hijo? Hay una subestimación del pobre y hay una costumbre de felicitarlo por cosas por las que no felicitarías a otro. Ejemplo, estás en un restaurante y viene un pibito a venderte o a pedirte. Podés comprarle o no, eso es decisión de cada uno. Pero le preguntás si va a la escuela. Si sos más o menos, ¿cómo te llamás? ¿Vas a la escuela? Si te dice que va a la escuela, ¿qué le decís? ¡Qué bien! Muy bien, tenés que seguir. A nuestros hijos no los felicitamos por ir a la escuela. Que vayan, pendejos, es lo único que tienen que hacer. ¿Por qué subestimamos tanto a los pobres? ¿Por qué les ponemos la vara tan baja a los pobres? Cuando a mí estos viejitos me dijeron, bueno, ¿qué esperás para rendir y empezar una carrera? Nunca nadie me había dicho, ¿qué esperás para empezar una carrera? Nadie. No se me había cruzado por la cabeza la idea de que yo podía hacer una carrera. Era el terminar el secundario, aquello que nadie en el barrio lograba y que yo, por decir que lo había logrado, aunque era mentira, ya me creía lo más grande que hay. Y como todos me mantenían esa vara así de baja, nunca la subía. Cuando nosotras éramos chiquitas con mi hermana, que salíamos a pedir, en las casas copadas, nosotros decíamos, ¡fuah! Mirá esta casa. Ojalá algún día vengamos a limpiar acá. Esas eran nuestras aspiraciones, trabajar en una de esas casas.
estos viejitos que yo cuidé y que me cambiaron tanto la vida cuando mi hijo era chico, el viejo amaba la arquitectura, era uno de esos viejos cultos que saben de todo, y me mostraba revistas de arquitectura y me decían, mira, esta casa va con vos, esta casa, este es tu estilo. Yo nunca había soñado tener una casa de material. Yo ya tenía mi casa, mi rancho. Nunca había soñado tener una casa como la que se ven en las revistas o en las películas. Y nunca nadie me había subido la vara. Entonces, si verdaderamente creemos que sería mejor una sociedad sin pobreza, además del Estado tratando o construyendo más escuelas, más caminos, dignificando a la gente a través de la obra, porque la gente cuando tiene asfalto pinta la casa, la gente cuando tiene un transporte público mejor se viste mejor, la gente cuando la tratás como una persona se comporta como una persona. Y a través de la economía, si tenemos buenos salarios los trabajadores, generamos un efecto de derrame, porque los trabajadores tenemos tantas necesidades que compramos todo lo que se nos había roto, compramos cosas. ¿No les pasó alguna vez que estuvieron sin laburo un tiempo y cuando volvieron a laburar tenían tantas cosas para comprar cuando cobren que ya ni cobraron y ya se habían gastado toda la guita? Es como que decís, no, cuando cobre, allá, ay, estas son más pobres acá. Cuando cobre voy a comprar esto, voy a cambiar esto que se me rompió hace 50 años, lo voy a arreglar, me voy a comprar un pantalón, voy a comprar esto. Los pobres consumimos y los trabajadores, teniendo salarios dignos, generamos un efecto de consumo que genera producción y que genera trabajo y que genera industria. Entonces los pobres accediendo a trabajos bien asalariados, generamos riqueza. Pero como nosotros no tenemos ni poder de hacer obra pública para que los pobres se sientan mejor, ni de generar economía para que tengan mejores salarios, lo único que nos queda es el clic cultural. Ese que hace que convenzas a tus conocidos de que sin pobreza estarías mejor. Y el que hace que convenzas a un pibe o una piba o a un flaco o una flaca que es pobre de que puede superar las expectativas que ni siquiera tiene, de que puede soñar con algo que siempre pensó que era para los otros. Esa semilla, los únicos que la pueden plantar son ustedes. Y esa semilla, si ustedes logran implantarla, como a mí me la implantaron estos viejitos que hoy llevo en mi corazón, esa semilla no la mata nadie. Muchas gracias.